Bueno, retomamos el programa de conferencias con la disertación titulada Aspectos de la poética de la ficción de Mario Vargas Llosa, a cargo del doctor Jorge Valenzuela Garcés, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Jorge Valenzuela es uno de los más destacados integrantes de la generación de narradores peruanos de los 80. Sus relatos figuran en las más exigentes antologías del cuento peruano a nivel nacional y del extranjero. A nivel académico es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente se desempeña como director del Departamento de Literatura. Está reconocido como investigador de Concitec y ha sido profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo. Como crítico literario ha publicado un manual de literatura hispanoamericana en 2 volúmenes de El mundo de los clásicos, lecturas de Robó, Stuart Mill y Vargas Llosa. Dirige desde hace 20 años el taller de narración de San Marcos. Dejo con ustedes al doctor Jorge Valenzuela Garcés. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, estaba pensando antes de venir cómo debía plantearles este tema, este aspecto de la obra de Vargas Llosa, que es el de la concepción que él tiene sobre la ficción, sobre todo porque pensaba que ustedes eran un público básicamente de docentes que trabajan con escolares, no tanto a nivel primario como secundario, y pensaba que este aspecto de la obra de Vargas Llosa, que es tan abstruso, tan complejo, o que puede llegar a ser tan complejo, debía de hacerlo absolutamente simple, ¿no? Porque la idea es que ustedes puedan manejar lo que yo pueda decirles, ¿no?, en el aula, puedan aprovechar esto que supone, pues, sesudas reflexiones académicas, ¿no? Entonces empecé a recordar básicamente una cuestión que me parece, anécdotas vinculadas con una cuestión que me parece central respecto de lo que supone este concepto que es la ficción literaria, o en general la ficción, ¿no? Y en ese recuerdo, en esta recuperación de anécdotas, pensé que era imposible hablar de la ficción si no hablamos a la vez de lo que es la realidad, ¿no? Porque usualmente, al parecer esa es una tendencia muy extendida, oponemos, ¿no?, como si fuesen las dos caras de una misma medalla, ficción y realidad, ¿no? Ah, no, eso es ficción. Ah, no, eso es invención, ¿no? Y hasta llegamos a decir, no, eso es pura literatura. Entonces, un poco para prevenirlos respecto de que lo que yo voy a hacer es más bien reivindicar la ficción frente a la realidad, es que quiero iniciar esta, digamos, disertación con algunas anécdotas precisamente, ¿no?, que les mencioné al inicio. Miren, en 1992, en el ayuntamiento, en la municipalidad de Monza, en Italia, a uno de los regidores se le ocurrió que debía prohibirse a todos aquellos que tuvieran en sus casas peceras, ¿no?, o pececitos de colores, etcétera, que las peceras en donde estuvieran los peces fueran redondeadas, ¿no? El argumento de este regidor es que era una crueldad meter a estos pececitos en una pecera redondeada,
porque las paredes curvas podían distorsionar la visión que los peces tenían de la realidad. Ponte a pensar por un momento, a ver que te metan pues en una pecera redondeada, a ver cómo vas a ver la realidad. La vas a ver curva, la vas a ver absolutamente distorsionada, ¿no? Entonces por eso consideraba que era una crueldad, ¿no? Supongo que su petición ha debido haber sido tomada un poco en broma, ¿no? Pero eso llevó a la reflexión, a los físicos sobre todo, ¿no? Sobre todo porque esa preocupación ética, animalista, dejaba entrever una preocupación mayor, que tiene que ver con nosotros y la realidad, ¿no? Y se formuló la siguiente pregunta: ¿cómo estar seguros de que nosotros tenemos una visión verdadera de la realidad y no una visión distorsionada como probablemente la podrían tener los peces cuando son depositados en una pecera circular? ¿Qué nos garantiza a nosotros que esto que nosotros llamamos realidad y que solamente supone una adquisición a través de los sentidos es la realidad? Para mí la respuesta es nada. Nada nos garantiza que aquello que entendemos por realidad a través de los sentidos sea la realidad. Bien, una segunda anécdota tiene que ver con esta película que todos hemos visto, ¿no? Matrix, ¿no? ¿Sí? ¿La hemos visto todos? ¿Cuál es la hipótesis fundamental de esta película? La hipótesis fundamental de esta película es que la especie humana, los humanos, vivimos sin saberlo en una realidad virtual, ¿no? Creada por ordenadores inteligentes para mantenernos satisfechos y en paz, ¿no? Mientras estos ordenadores absorben nuestra energía bioeléctrica. Así que imagínate, toda esta percepción, yo soy virtual, todos somos acá virtuales. Pero ¿qué sucede? Sucede que la realidad le está dando la razón a esta hipótesis de Matrix. ¿Y cómo podemos comprobarlo? ¿No vivimos hechizados así mirando el cell phone? ¿Ah? Casi no queremos vivir ahí, casi no ignoramos al otro por estar metidos ahí con este dedo que va a tener pronto una deformación brutal, ¿no es cierto? Por evolución adaptativa. ¿No está pasando? No está sucediendo que cada vez estamos más ingresando en ese universo de la virtualidad y somos incluso más felices ahí frente a esta realidad horrible que preferimos ignorar. Bueno, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿En dónde te sientes más feliz? En esa virtual, pues. Eres quien no eres. Eres hasta quien sueñas ser, ¿no? Disfrutas más, gozas más. Bueno, ya no quiero decir que más cosas se pueden hacer en la virtualidad. Ya dejemos esto a la imaginación. Una tercera anécdota, un poco para relativizar esto que entendemos por realidad, ¿no? Y que, como ustedes van viendo, ya está como rasguñando lo que es la ficción, ¿no? Está como filtrándose, ¿no? Está como penetrando a la realidad. Podría ser la situación que vivimos cuando experimentamos un verdadero estado de depresión. No quiero asustarlo, ¿ya? Pero, a ver, cuando hablamos de la verdadera, no de, ay, me siento triste, ¿no? Hablamos de la que es una enfermedad. Y esto lo digo para que vean lo frágil que es la mente.
que es la que finalmente produce realidad. Cuando caemos en un estado de depresión, ¿cuál es el camino? ¿Cómo iniciamos el estado de depresión? A través de la ansiedad. Para caer en depresión primero hay que estar ansiosos. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es esa situación de inestabilidad emocional que vivimos a partir de un sentimiento de amenaza, de miedo profundo frente a algo que desconocemos, pero que sobre todo no podemos controlar. Cuando el miedo se ha instalado en nosotros, cuando ya nuestra mente no puede controlar el miedo, ahí el paso, si es que ya no has sido pues un psicólogo, ¿no? Si es que estás ahí luchando como un león contigo mismo, ¿no? Para salir de ahí, ¿no? Es el abismo de la depresión. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Miren lo frágil que es nuestra mente. Se instala en dos dimensiones. En una vinculada con el pasado, por el sentimiento de culpa, ¿no? Que evalúa todo lo que hemos hecho, todo aquello que nos produce el miedo, y damos el salto brutal al futuro, porque tenemos ese escenario como el escenario en el que esos terrores que vivimos pueden producirse o realizarse. Aquí estoy viendo varias cabezas que dicen sí. Saben de lo que estoy hablando, no todos, pero saben de lo que estoy hablando. ¿Y qué pasa con el presente? Desaparece el presente, desaparece. Por eso, ¿cuál es la imagen que tenemos de las personas deprimidas? Mirando la nada, tirados en sus camas, anulados. ¿Qué ha pasado con nuestra mente? ¿Por qué el presente ha desaparecido? Por la depresión. Y cuando ya no puedes más y vas al psicólogo, ¿qué es lo que te dice el psicólogo? Todavía no estás en el psiquiatra, estás en el psicólogo. ¿Qué es lo que te dice el psiquiatra? Lo primero que tienes que hacer es recuperar el presente. ¿Y cómo recuperas el presente? De las formas más elementales. Te dicen, cuando te laves las manos, es un ejemplo, mírate las manos. Mira cómo el chorro de agua cae sobre tus manos. ¿Me estoy dejando entender? O sea, ¿qué ha pasado con nuestra mente? ¿Qué ha pasado con la realidad? Se ha hecho añicos. Esa es nuestra mente. Esa es nuestra mente, así de frágil. Y ya para ir al plano de lo cotidiano, tú insultas a una persona y puedes destruir a esa persona con una palabra. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es nuestra mente? Nada. Claro, pero tenemos algo que nos ayuda para combatir precisamente esa fragilidad de la mente. Eso que nos ayuda a combatir la fragilidad de la mente se llama imaginación. ¿Y cuál es la forma literaria de la imaginación? La ficción. Yo soy un radical. Yo en mis clases de literatura en San Marcos llego a decir, la ficción te salva. La ficción no salva, en la forma que sea. Claro, como soy profesor de literatura, para mí la ficción literaria es la que me salva. La sola imaginación sí, pero hay momentos en los que nuestra imaginación no es tan fuerte, tan sólida como para sacarnos del abismo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a escribir, ¿no? Por eso todos los escritores tienen eso, pues, de alguna forma, ¿no? Son filodepresivos, tienen la escritura como una salvación. Estoy viendo por el lado ya, pues, algo médico, ¿no? Psicoterapéutico, vamos a decirlo, ¿no?
en relación con qué es lo que explica en algún sentido que los escritores escriban, ¿no? Y bien, bueno, ya está el marco, más o menos, de lo que quiero decir. En ese marco, ¿no?, creo que las reflexiones de Vargas Llosa sobre la ficción son sumamente importantes, ¿no? Ahora me dirán, profesor, usted sufrió un proceso de depresión, seguro, ¿no? Por eso se ha ocupado usted de la ficción para salvarse. Bueno, y yo te diré, ¿a ti qué te importa? ¿No? Claro, ¿no? Ay, pobrecito, profesor, es depresivo. Bueno, el título de la charla es Aspectos de la poética de la ficción. Vargas Llosa, que en realidad lo ha hecho todo, lo ha escrito todo, en realidad, pues, ¿no?, también se ha dado tiempo para escribir o reflexionar sobre la ficción. Y uno de los aspectos más interesantes de su reflexión tiene que ver con la importancia que las ficciones tienen en nuestras vidas, ¿no? Ustedes son profesores, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Saben cómo puede influenciar en la formación de un niño, ¿no?, en la construcción de su horizonte ético, ¿no?, en un momento determinado de su vida, la lectura de un cuento como Paco Yunque, ¿saben o no? ¿Alguien ha utilizado Paco Yunque en clase? A ver, levante la mano. ¿Sí? ¿Usted ha utilizado Paco Yunque para qué? Ya, sí, pero eso es bastante obvio, ¿no? Pero ¿qué quería usted con esa lectura? Sí le da una intención, ¿no? Porque todo texto, al momento de leer, tiene una intención. Entonces, Que descubriera la intención del autor. ¿Y usted sospechó cuál era la intención del autor? Bueno, desde que he leído, tengo una idea, ¿no?, acerca de esto. Díganosla, por favor. Al grano. Contexto no, génesis no, al grano. ¿Qué quiere Vallejo? Lo que él quería era demostrar las referencias de clases. Muy bien, ha mencionado una palabra clave, ¿eh? Clase. En esa época, Vallejo escribe literatura proletaria, no real socialista, proletaria. Y uno de sus objetivos es precisamente incidir en eso, ¿no? ¿Ya? Y ver los efectos que esta diferencia de clases podía producir en los niños, ¿no? ¿Y a qué conclusión llegamos? Ya nos vamos al final respecto de Paco Yunque. ¿Paco Yunque tiene conciencia de clase? Sí. Sí y no. Sí, no. Sí. A ver, otra. ¿Tiene conciencia de clase? No tiene. Todavía no tiene. ¿Quién tiene conciencia de clase? Grieber. Ese se sabe lo que es la clase, ¿no es cierto? Pero el aliado de Paco Yunque, Paco Fariña, ese también tiene conciencia de clase. Hay una crítica ahí, ¿no? Bien, la ficción sirve para algo, ¿no? La ficción es útil. La ficción no es algo que no debamos utilizar simplemente para el ejercitamiento de la capacidad lectora. La literatura, la ficción, escenariza mundos posibles en los que, ¿no?, se puede vivir la experiencia del otro, que es fundamental en nuestras vidas. Cuando alguien lee ese libro, de repente me van a votar por lo que voy a decir, pero no importa, En Villa El Salvador, no hay forma de que todos los niños se identifiquen con Paco Yunque, ¿no? Pero si ese cuento se lee
En otros ámbitos, ya no voy a mencionar ni voy a ser más específicos, ¿qué respuestas podríamos tener? Sorprendentes. Una podría ser, yo no quiero ser como ese cholo llorón. Abre los ojos. Hay lectores así. Y niegan esa posibilidad. Hay una desidentificación con el perdedor absoluta. Pero ahí está el docente, pues, ¿no es cierto? Por favor, ¿no? No te vas a solidarizar con ese niño que tiene esa respuesta. ¿No? Bien. ¿Qué aspectos fundamentales? El primer aspecto tiene que ver con lo que Vargas Llosa denomina la dimensión política de todas las ficciones, que tiene que ver con lo que estoy diciendo en este momento. Las ficciones inevitablemente revelan una dimensión política de los seres humanos. Toda ficción, ninguna se libra, ya sea por omisión o ya sea por la explicitez con la que se muestran los hechos o acontecimientos, ¿no? Paco Yunque es un texto muy explícito, ¿no? Es demasiado explícito. Es un texto para escolares, diría yo, ¿no? Que debemos utilizar, ¿no? Ahí está, ¿no? El Yunque, Paco Yunque, ¿no es cierto? Ya saben el Yunque ustedes lo que significa. Y Fariña, Paco Fariña. ¿Qué significa Fariña en español? Harina. La harina, ¿a qué universo está vinculado? Al campo, a la agricultura. Y el Yunque al campo de la industria, al obrero. ¿Qué alianza hay entre Paco Fariña y Paco Yunque? La obrera campesina. Tienen que ver todas esas claves. Ningún texto es inocente, y menos Vallejo, que estaba en su etapa absolutamente comunista. Bien. Vargas Llosa tiene, como ustedes saben, una primera etapa muy vinculada con el socialismo, ¿no? Y en ese contexto, Vargas Llosa utiliza de una manera muy estética, por cierto, la literatura, a las ficciones, para apoyar la causa del socialismo, ¿no? O para luchar contra el autoritarismo, ¿no? Ahí está la denuncia contra los militares en la Ciudad de los Perros, ¿no es cierto? Ahí está la denuncia contra la dictadura de Odría en Conversación en la Catedral, ¿no? Hasta en Pantaleón y las visitadoras hay una satirización, ¿no? Una ridiculización del segmento militar, ¿ya? Hasta ahí creo que a todos admiramos a Vargas Llosa. Los Cachorros, por favor, ¿no? Si no han leído Los Cachorros, ¿cómo pueden seguir viviendo? Digo yo. Bueno, ya, los perdono, no hay ningún problema. Que es un alegato contra, ¿no?, la ideología religiosa, contra, ¿no?, esta distorsión de la realidad que se produce desde las estructuras religiosas. Bien, pero ¿qué pasa luego con Vargas Llosa? Cuando Vargas Llosa se pelea con Cuba en 1971, yo creo que lo hace básicamente por una cuestión evidentemente política, pero por una cuestión que tiene que ver con su propia libertad, con el ejercicio de una libertad que él no sentía que podía ejercitar en un contexto como el de el socialismo castrista. Pero ese abandono de la esfera del marxismo castrista, digamos, de la revolución cubana, trae consecuencias. Ya saben que a lo largo de los años 70, Vargas Llosa se acerca al liberalismo político. Y ya saben ustedes que Vargas Llosa es un liberal. Cuando digo que trae consecuencias ese apartamiento de la esfera del socialismo, del marxismo,
para abrazar, ¿no?, la esfera del liberalismo político, lo que estoy diciendo es que ese cambio no solamente es político, sino que afecta también sus concepciones sobre la literatura y específicamente sobre la ficción. ¿Ya? En este punto yo quiero que ustedes entiendan algo que es fundamental, porque si no, no se puede entender. Cuando yo hablo de ficción, no estoy hablando del género de la novela propiamente, estoy hablando de la producción de historias a partir de esto que llamamos capacidad ficcionalizadora, generada a partir de capacidades cognitivas como la imaginación, la memoria, etc., ¿no? Ficcionalizar, imaginar, ¿no?, es una cosa, ¿de acuerdo? Esa capacidad que felizmente tenemos todos. Ustedes imagínense la vida sin la capacidad de imaginar. ¿Cómo es la evolución del ser humano? Es impresionante lo que puede hacer nuestro cerebro, ¿no? Cierro paréntesis. Bien, entonces Vargas Llosa sale de la esfera del marxismo, abraza el liberalismo, y ¿qué empieza a decir respecto de la ficción? Que la ficción es un hecho, es un acto absolutamente vinculado con el individuo, ¿no? Y que no debe vincularse a la producción de ficciones con la esfera de lo político, porque la esfera de lo político es la esfera de lo colectivo, es la esfera de la componenda, es la esfera de la inmoralidad, de la tranza, ¿no? Y que el reino de la ficción es aquel en el que se encuentra, en cuyo centro se encuentra el individuo. ¿Me estoy dejando entender? Bien, esa dimensión política entonces de lo ficcional pasa por el individuo. Y eso tiene que ver, tiene repercusión con también la postura que Vargas Llosa tiene respecto de la posibilidad del cambio social. A lo largo de los años 70, él empieza a publicar novelas como La tía Julia y El escribidor, por ejemplo, ¿no?, que abandona, por lo menos de manera explícita, esta dimensión problemática de lo social para vincularse con una dimensión más bien individual, anecdótica, ¿no?, ¿cómo decirlo?, amorosa, sentimental, ¿no?, paródica, humorística, ¿no? Bien, van notando, ya pues ya no es el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, ¿no? Ya tenemos a un hombre ácido, es verdad, porque la literatura siempre es inconformidad, eso no lo pierde nunca, pero ya la esfera de lo social empieza a desaparecer. Bueno, luego publica La guerra del fin del mundo. ¿Y qué cosa es la guerra del fin del mundo? Es un alegato contra, ¿no?, la posibilidad del cambio social a través de las revoluciones. Claro, postuladas desde una visión bastante apocalíptica como la del personaje Antonio Consigliero, pero muy crítica de la posibilidad de llevar adelante una revolución social. ¿Qué cosa es Historia de Maita en el 84? Es una ridiculización del revolucionario, del foquismo revolucionario, que se produce en Jauja, ¿no?, durante los años 60. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Vargas Llosa no disminuido en sus capacidades narrativas, que nunca las pierde, pero a un Vargas Llosa ya vinculado con una narrativa más bien erotizante, Elogio de la madrastra, por ejemplo, ¿no? Pasan todos los años 80 y recupera nuevamente la vena crítica, ¿no? La fiesta del chivo es una novela importante, pero si uno se fija bien, la crítica siempre va por el individuo, ya se pierde el horizonte social y se concentra la narración en una problemática, ¿no?, como la de Urania, ¿no es cierto?, que es la protagonista, que precisamente, ¿no?, es lesbiana, entonces ingresa más por el lado individual. Claro, para dejar las marcas ciertamente del horror de toda dictadura, pero la entrada ya es individual, ¿no? Vargas Llosa tiene un excelente artículo en el que se refiere a la relación que la literatura o las ficciones guardan en
o mantienen con determinados tipos de sociedades. Yo les recomendaría, si tienen interés, a leer, ¿no? a Popper, ¿no? Sir Karl Popper, ¿no? Sociedad abierta y sociedad cerrada, ¿no? Que es un libro extraordinario. La sociedad abierta y sus enemigos, que es un libro clave para entender el liberalismo contemporáneo. Y ahí él formula, Popper, dos tipos de sociedades. Esto en relación con la forma como se maneja, ¿no? La libertad, ¿no? Y dice que en las sociedades abiertas existe la democracia, ¿no? Encarna básicamente el sistema de liberalismo, y en las sociedades cerradas, no dialógicas, que no dialogan, imperan las dictaduras, el sistema socialista o comunista, el estatismo, el colectivismo, todas las figuras que ya conocemos. Vargas Llosa utiliza este esquema de la sociedad abierta y la sociedad cerrada para diagnosticar políticamente lo que pasa con las ficciones. Un ejemplo. Nosotros hemos asistido, se puede hablar de política, creo que no hay problema. Libertad de cátedra, ¿no es cierto? Nosotros acabamos de asistir a esto es bien polémico, pues, porque hay puntos de vista y posiciones, pero bueno, tengo la libertad para decir cuál es mi posición, realmente, ¿no? Hemos asistido hace un mes a un indulto que me parece una atrocidad, ¿no es cierto? Con consecuencias que tienen que ver con lo que supone nuestra memoria, con lo que supone la historia reciente del Perú. Me estoy refiriendo básicamente a la forma como este indulto reescribe un poco el pasado. Si se libera a una persona responsable de actos de lesa humanidad, de actos atroces, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Que aquello que pasó, esa es mi lectura, no es tan grave como parece, ¿no? Por eso lo estoy dejando libre, pues. ¿Y qué palabra utilizo? Reconciliación. Como si esa palabra lo pudiera hacer todo. Por eso los deudos de los aniquilados, de los muertos, no están de acuerdo, porque se quiere borrar esa memoria. Eso es lo que dice Vargas Llosa precisamente que sucede en las sociedades cerradas con la ficción. La libertad que encierra toda ficción desaparece. Las dictaduras, ¿qué cosas hacen con las ficciones? Las censuran. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Censurar la imaginación, censurar la libertad, borrar esa insumisión, esa inconformidad que está detrás de toda ficción. ¿Acaso las ficciones se escriben por gusto? ¿Acaso detrás de toda ficción no hay una inconformidad, una infelicidad profunda que nos hace erigir ese mundo paralelo al mundo real? ¿O escribimos ficciones porque somos felices? ¿Por qué escribió César Vallejo Paco Yunque? Porque veía absolutamente la desigualdad, la falta de conciencia de clase en ese segmento campesino, en el que una madre incluso castiga al propio hijo por no obedecer al esclavista, ¿no?, que lo maltrata. Por Dios, lean bien el cuento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de madre es esa? Que no le cree a su hijo cuando éste da cuenta de una injusticia. ¿Eso es tener conciencia de clase? ¿Eso es ser consciente de los propios derechos? Contra eso va Vallejo. Y la profunda indignidad que sentimos después de terminar las páginas de ese cuento queda en nosotros como una tarea pendiente. Por eso Paco Yunque se queda llorando ahí sobre la carpeta, ¿no?